Hola a todos y todas. El día de hoy hablaremos sobre el tan polémico caso Richard Swing y la reciente denegatoria de la medida cautelar presentada por el Ejecutivo. Para ello, contamos con la presencia del doctor Abraham García Chávarri, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Constitucional y profesor de Derecho Constitucional del Departamento Académico de la Facultad de Derecho de la PUC. Estos días, tras la difusión de ciertos audios en relación con la polémica surgida por el denominado caso Richard Swing, el Congreso del Perú aprobó la moción de vacancia presentada contra el presidente de la República, Martín Vizcarra. Frente a ello, el Consejo de Ministros presentó una demanda competencial cuyo objetivo es buscar que el Tribunal Constitucional defina el concepto de vacancia por incapacidad moral. Entonces, doctor, la primera pregunta es, tras la difusión de los recientes audios en los que se involucra al presidente Martín Vizcarra, ¿es posible la vacancia por incapacidad moral según lo señalado en el artículo 113, inciso 2 de la Constitución Política del Perú? Asimismo, ¿cree usted que se está dando un uso indiscriminado al alegar dicha causal? Gracias por su invitación, que yo he aceptado con mucho gusto. La pregunta es compleja y tiene varias aristas. En primer lugar, me gustaría decir que la causal de vacancia por incapacidad moral, el término incapacidad moral, aparece con la Constitución de 1839 y se mantiene hasta ahora. Además que en la historia se han registrado ya casos de presidentes vacados por esta causal, tanto en el caso del señor José de la Riva Agüero, que fue el primer presidente del Perú, y del señor Guillermo Billinghurst. Si bien en estos casos no se utilizó el concepto moral como se está dándole ahora el sentido actual, ya hay un antecedente en cuanto a la utilización de la figura, ¿no?, de vacancia por incapacidad moral. Y más precisamente, el último caso de vacancia aprobada por el Congreso pues fue el caso del presidente Alberto Fujimori, ¿no? El señor Fujimori renuncia por fax desde Japón. El Congreso no le acepta la renuncia y más bien lo vaca por incapacidad moral. Esta causal, entonces, es antigua en nuestro modelo y en el caso ya con Fujimori comienza a tener eh, una repercusión en cuanto a sus alcances, comienza a dársele un contenido. Y en ese contexto, ¿no?, de la salida o del fin del régimen de Fujimori, vinculado con los casos de corrupción, ¿no?, los Vladivideos famosos, es que se estimó, el Congreso estimó que las conductas en las cuales había incurrido reiteradamente el entonces presidente hacían que fuese imposible que siga en el cargo. Y se le vacó entonces por esta condición. Pero aquí la vacancia fue utilizada más bien como una sanción, ¿no?, como una sanción de tipo moral por los hechos en los que él había incurrido. El Tribunal Constitucional, cuando vio que la causal volvía a invocarse de manera informal en el caso del presidente Toledo, como cuando se discutía el tema de su reconocimiento o no de una hija extramatrimonial, es que con ocasión de un famoso caso, 65 congresistas, caso Lajo, en los cuales se pronuncia sobre la infracción constitucional, el juicio político, el antejuicio, señala un problema dentro del esquema eh, dentro del esquema eh, presidencial peruano. Y este esquema, este problema es que eh, la, la causal no tenía un número de votos asignado, por lo que bastaría una mayoría simple para que el Congreso vaque por incapacidad moral a un presidente. Entonces decían, no resulta muy compatible ni coherente con el modelo constitucional peruano, con nuestro sistema presidencial, que, por ejemplo, el Congreso necesite 2/3 de los votos para nombrar a un magistrado del Tribunal Constitucional o el defensor del pueblo, pero pueda vacar a un presidente por una mayoría simple. Entonces se exhortó al Congreso a que regule el procedimiento, pero no se pronunció sobre el contenido o los alcances que debería significar este concepto
amplio de incapacidad moral. Pudo hacerlo, lo ha hecho en algunas otras ocasiones, y en este caso no lo hizo. El Congreso realizó, digamos, acogió la exhortación del TC, modificó el reglamento y estableció que para vacar un presidente se necesitan 2/3 y estableció un procedimiento. El procedimiento fue utilizado, se acordarán ustedes, en el caso del señor Kuczynski. Se presenta una moción de vacancia, en este caso vinculada con los sucesos de corrupción por Odebrecht, ¿no? No se obtiene el número de votos, después ocurre otro suceso político, la presunta compra de votos tras un indulto, y se lograría ya, se presenta una segunda moción de vacancia que ya tendrían los votos. Frente a ese contexto es que Kuczynski decide renunciar y asume el actual presidente Martín Vizcarra. Entonces, esta causal ha tenido ya cierto antecedente en nuestra historia, y más bien la práctica del Parlamento ha sido, visto el caso de Fujimori, visto el caso de Kuczynski, el de entender que el Parlamento puede hacer una valoración de tipo moral a una conducta del presidente y vacarlo. Esto tiene además un problema, que es el hecho de que la vacancia por incapacidad moral no resulta tampoco coherente con el elenco de las demás causales de vacancias dentro de nuestro modelo. La vacancia es una situación de hecho, ¿no? Es la situación por la cual el asiento queda vacío, el asiento presidencial queda vacío y tiene que llenarse. Acuérdense de cuando fallece el Papa, el suceso se llama sede vacante, ¿no? Eh, Porque hay una silla que ha quedado vacía y tiene que ser llenada. Y la silla queda vacía por causas que no requieren controversia. En el caso peruano, la vacancia del presidente por muerte, por incapacidad física, por renuncia, por salir del territorio sin permiso, etc. No requiere que el presidente se defienda. Más si, por ejemplo, la causal es muerte, no va a poder decir mucho, ¿no? Pero en cambio, la causal de incapacidad moral pareciera que permite que el presidente tenga algo que decir. Y por eso el Congreso previó que haya una suerte de defensa o alegato de defensa. Y ustedes se acordarán, Kuczynski fue con su abogado, y el profesor Borea, y presentó la exposición de los hechos en las causales de vacancia. Entonces, hay un dato, digamos, de la realidad, y es que el concepto incapacidad moral existe. Está en nuestro modelo, ha sido utilizado, el tribunal no lo ha definido aún, podría hacerlo ahora, ¿no? Con ocasión de este competencial. Entonces correspondería darle una interpretación que pueda ser coherente con todo nuestro modelo constitucional, ¿no? Para algunos, y acá recuerdo al muy reconocido profesor, querido profesor de nuestra casa de estudios, el profesor César Valega, ¿no? Ya fallecido hace pocos años. Él en sus cursos de Derecho de Poder Ejecutivo señalaba pues que la causal de incapacidad moral debía entenderse como incapacidad mental, que así se entendía en 1800, pero que lamentablemente las constituciones fueron repitiendo casi de manera autómata el concepto, y así llegamos a que ahora, en el año 1993, se utiliza el mismo término que en 1839. Esa es una primera opción, entender incapacidad mental como incapacidad moral como incapacidad mental. Pero no es la vía que ha seguido el Congreso. Entonces, tendríamos dos opciones, creo yo. Entender la incapacidad moral en un sentido amplio, todo puede ser inmoral, o entender la incapacidad en un sentido más restringido o estricto, y solamente tendrían que ser aquellos casos que revistan la máxima gravedad que haga que el presidente no pueda quedarse en el ejercicio. Creo que dentro de un esquema de protección de nuestro modelo constitucional, donde hay un juego de pesos y contrapesos y también hay otros principios constitucionales en juego, creo que sería responsable señalar que el Congreso debiera optar por una interpretación amplia, ¿no?, del concepto de incapacidad moral, sino que más bien debería optar por una visión o versión restringida. Sobre todo porque no es tanto ya una causal de vacancia, sino que termina convirtiéndose, como señalaba la demanda del Ejecutivo, termina convirtiéndose en una suerte de control político, en una sanción.
Y la vacancia no es una sanción, la vacancia es una eh, confirmación de una situación de hecho, ¿no? Por lo tanto, creo que el Congreso tiene allí una gran responsabilidad al momento de utilizar estas causales amplias como infracción constitucional en juicio político de una manera prudente y constitucional. De acuerdo, doctor. Hace unas horas se conoció la decisión del Tribunal Constitucional que admitió la demanda competencial con 6 votos a favor y 1 en contra. No obstante, se denegó la medida cautelar presentada por el Ejecutivo frente a la vacancia presidencial. En ese sentido, ¿cuál o cuáles son los efectos de la no admisión de la medida cautelar? Y si se vota por la vacancia, ¿cuáles serían los efectos de este proceso? Eh, Como usted bien dice, ¿no? Em, se ha, se ha hecho públicas las votaciones iniciales del Tribunal Constitucional, tanto respecto de la admisión como respecto de la solicitud cautelar. Y los escenarios van cambiando con los días. Hoy ya tenemos un escenario que no era el de las especulaciones de los días previos. Y mañana también tenemos un escenario también sumamente importante, ¿no? Que es el día de la sustentación de la vacancia de la deliberación ante el Pleno. El hecho de que el tribunal haya admitido a trámite la demanda competencial resulta importante porque el tribunal se pronunciará, ¿no? Con un carácter a futuro respecto de si es que el Congreso, al utilizar esta figura sin mayor control que el número de votos, podría o no lesionar las atribuciones que tiene el gobierno y sobre todo acortar de manera indebida el periodo presidencial por el cual ha sido elegido por el pueblo el presidente de la República. Entonces no deja de ser una sentencia en ese sentido muy importante, la que se espera si es que en este juego de relaciones de poder entre Congreso y gobierno, cuando las situaciones se vuelven insalvables y no hay, digamos, mucha prudencia en ambos lados, el tribunal como órgano de control de la Constitución, pues reconduce la discusión y esto está además dentro de un escenario mucho más grande que es el que conocemos como constitucionalización del derecho, ¿no? Entonces, la sentencia seguirá su curso, el Congreso tiene que contestar la demanda, si decide hacerlo, el tribunal seguramente convocará a una audiencia, si es que las partes también lo solicitan, y habrá también seguro algunos amigos de la Corte, amicus curiae, que presentarán, ya se han presentado 2 textos que se han hecho públicos, ¿no? Sobre este caso, y se desarrollará, digamos, dentro de los parámetros y pautas previstas de procedimiento y de volumen procesal que tenga el TC. La urgencia era respecto del tema de la medida cautelar, si es que correspondía o no, porque justamente la medida cautelar iba a tener un efecto práctico eh, inmediato, de que mañana es la sustanciación, por decirlo así, del procedimiento legislativo o no, o parlamentario de vacancia. El que no se haya aceptado, no se haya rechazado la medida cautelar, significa que no se suspende ningún procedimiento y este sigue, ¿no? Y este puede determinar inclusive en 2/3 de los votos que pueda determinar la vacancia del presidente. Y si eso ocurre, la Constitución señala que será el presidente del Congreso el que asuma para que convoque elecciones. Como las elecciones ya han sido convocadas, no tiene que convocarlas nuevamente. Y esto ocurriría, pues, las elecciones ocurrirían el 11 de abril, me parece, el próximo año, y tendríamos un cambio de gobierno de acuerdo a lo previsto. Pero ya, se estima, ¿no? De acuerdo a cómo han ido presentándose las posiciones de los grupos parlamentarios, de los voceros y de los líderes de los partidos políticos, que la moción de vacancia no tendría, ¿no? La mayoría necesaria para poder ser efectiva. Por lo tanto, no alcanzaría el número de votos requeridos, lo que no significa que se suspenda el procedimiento. El presidente, si así lo decide, asistirá y ejercerá su derecho de defensa, puede asistir acompañado de abogado, puede ir el abogado en su representación, dependerá de la valoración jurídico-política que el presidente de la República haga respecto de estos hechos, ¿no? Y la sentencia del tribunal, pues tendrá una importancia y una repercusión a futuro, ¿no? Pero para este caso, yo veo que no sería posible, tal cual como ya el tribunal se pronunció,
sobre la disolución, ¿no?, del Parlamento a través de la figura de la denegatoria fáctica de confianza, en la cual 4 contra 3, ¿no?, se estimó que la decisión era compatible con la Constitución. Muchas gracias, doctor. Y a nombre de la Asociación Civil Foro Académico y del portal jurídico Parteno, estamos muy agradecidos por esta gran disertación. Que tenga un Muchas buen gracias. día. Muchas gracias a ustedes y nos vemos. Hasta luego.